Continuamos en esta noche y ahora vamos a conversar con el doctor José Luis Medal, quien esta mañana presentó un estudio que es un resumen de diversas propuestas que se han hecho a lo largo de varios años para enfocarse en cómo hacer del presupuesto de la República un instrumento de desarrollo. Buenas noches, José Luis. Buenas noches, Carlos Fernando. Esta propuesta o estas propuestas que están en tu estudio incluyen aspectos relacionados con reformas fiscales, también con la parte de la focalización del gasto público y la relación entre el presupuesto y las políticas económicas. Pero empecemos con el diagnóstico. El presupuesto actual, la manera como se hace año con año en Nicaragua, ¿cuál es el principal problema que tiene? Bueno, el principal problema del presupuesto primero son las restricciones del techo presupuestario. El presupuesto general de la República necesariamente se enmarca en la programación macroeconómica y de hecho es el techo presupuestario que se establece en el programa económico financiero lo que determina lo que es factible de implementar dentro de las demandas de los sectores de educación y de salud. Es como el presupuesto de una familia, que es limitado. Entonces hay que decidir cómo se va a focalizar, cómo se va a asignar ese gasto de tal manera que maximice el bienestar de la sociedad. Y para mí el principal problema es que hay influencia de los grupos de presión tanto en la estructura de los ingresos tributarios como en el destino y focalización del gasto que requiere focalizarse de manera más adecuada para que favorezca a los sectores de menores ingresos y al desarrollo económico del país. Vamos a hablar del gasto y de los ingresos, pero antes hablemos del otro presupuesto. Aquí se habla de la existencia de un presupuesto paralelo, de la forma en que se ha privatizado la cooperación venezolana. ¿Cuánta conexión hay entre la cooperación venezolana y el presupuesto? Bueno, obviamente, como señala, la cooperación venezolana es un verdadero, y así se menciona en el estudio, presupuesto paralelo, porque llega a representar, según datos del Fondo Monetario, el 8% del Producto Interno Bruto, incluyendo recursos que están depositados en los bancos. Un monto de esa naturaleza, obviamente, es un verdadero presupuesto paralelo. Por ejemplo, la relación gasto público-Producto Interno Bruto de Nicaragua asciende al 22-23%, la más alta que el promedio de los demás países centroamericanos, sin incluir el presupuesto paralelo. Esto incluso genera una serie de problemas y ha estado en debate el tema si hay deuda pública o no hay deuda pública. Recientemente la Asamblea Nacional aprobó una reforma a la Ley de Estabilidad Energética y autorizó al INE y al Ministerio de Minas a endeudarse para financiar el subsidio de la tarifa de energía eléctrica. Obviamente con esto se estaría creando deuda pública de manera explícita. También se comete vía cooperación venezolana el error de estar financiando con endeudamiento, que aunque sea concesional, gastos corrientes. Un principio fundamental de la finanza pública y privada, que hay que usar endeudamiento para financiar gastos de inversión, no gastos corrientes. Esto no implica que no habría que dar un subsidio muy focalizado a algunos sectores pobres, en el caso de la tarifa de energía eléctrica, pero debería financiarse con un componente de donación, no con un componente de endeudamiento. Los aspectos fundamentales para crear más espacios fiscales que permitan mayor inversión en educación, en salud, e incorporar el presupuesto de la cooperación venezolana, el componente de donación, dentro del presupuesto general de la República. Además de algunos aspectos como la reforma tributaria, que nos podemos referir posteriormente. Ahora, ¿qué tan transparente es el presupuesto de la forma en cómo se presenta actualmente? Para hacer este estudio, supongo que tuviste acceso a los documentos que maneja el Ministerio de Hacienda, la Asamblea Nacional. ¿Qué niveles de desagregación puede consultar un ciudadano, en tu caso un economista, un consultor, cualquier otra persona sobre cómo se maneja el presupuesto? Y te pregunto esto porque actualmente en el gobierno de Estados Unidos están en el proceso de analizar lo que ellos llaman el waiver de la transparencia fiscal de Nicaragua. Y lo que dicen ellos es, necesitan certificar si en este país todo el mundo está claro de dónde viene el dinero, cómo se recauda y cómo se gasta. Bueno, para señalar, aunque se encuentra información en Internet, hay otra información que es imposible de obtener. Por ejemplo, en Internet deberían de estar todos los sueldos y salarios de los distintos cargos. El presupuesto público es público y debe tener acceso al público. Incluso yo menciono en el estudio que la organización Open Budget,
le aplazó a Nicaragua, le dio una calificación de 37 en la escala del 0 al 100 por la falta de transparencia fiscal. Y no hay una serie de documentos clave que incluso se sugieren, como por ejemplo lo que le llaman un presupuesto público, un documento público que le explique de manera sencilla y simple a la ciudadanía lo que es el presupuesto. Es más imposible, por ejemplo, dentro del Estado hay sistemas de pensiones especiales en el Banco Central, en el Ejército, en otros institutos, los magistrados. Toda esa información debería estar accesible al público y eso lamentablemente no existe. Por otro lado, encontrar el presupuesto, obviamente que está en la página web y otros documentos. Vamos al tema de las principales recomendaciones que están planteadas aquí. Algunas tienen que ver con la reforma fiscal. Ayer en este programa tu colega Julio Francisco Báez esbozaba también otras propuestas, algunas son coincidentes con las que están aquí. Es decir, el punto de partida, por lo menos que él señalaba, tenía que ver con las exoneraciones. Eso está aquí también en esta propuesta. ¿Qué ha impedido, dado que este es un tema del que se ha hablado tanto en la última década, más de una década, que se le ponga, como se dice, que se agarre el toro por los cuernos para enfrentar el tema de las exoneraciones? Desde 1992 el Fondo Monetario presentó un estudio de desmantelar exoneraciones y tratamientos especiales. Y han habido múltiples fracasos en ese objetivo. La razón es muy simple. Los grupos de poder, de presión beneficiados por las exoneraciones se oponen al cambio y los perjudicados no saben a veces ni siquiera que son perjudicados. En el estudio aparece una tabla, para ser específica, que yo incluso saqué una similar en el 2002, que hay sectores pues como el turismo, como el caso del sector agropecuario, zona franca, transporte, etcétera, que tienen exoneraciones. En cambio hay otros que son los perdedores, porque lo que no paga Pedro lo termina pagando Juan. Por ejemplo, la industria, el sector industrial no tiene exoneraciones. El comercio formal, que paga sus impuestos, no tiene exoneraciones, termina pagando más. Los asalariados que le cuentan de su planilla salarial el impuesto sobre la renta tampoco tienen exoneraciones. El problema radica en que los que son perjudicados no están conscientes que son perjudicados y no están organizados. Yo lo que sugiero en el estudio es, por ejemplo, pasar a una recomendación que es fundamental, un sistema de base amplia y tasas bajas. Y para ser muy específico, se pudiera reducir perfectamente del 30% la tasa uniforme o flat de las empresas al 25%. Y paralelamente reducir del 30 al 25% para las personas naturales la tasa marginal máxima. Es perfectamente posible, Carlos Fernando, si se desmantelan exoneraciones y tratamientos especiales. Otro ejemplo muy importante, yo sugiero que se establezca un impuesto especial a las pequeñas y microempresas del 15%. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el régimen actual que les cubre a ellos? Muchos están de facto en lo que se llaman sistemas de cuota fija, que pagan una cantidad mínima, pero hay algunos, y una buena cantidad, que a veces se acogen al sistema de cuota fija cuando deberían de estar en el sistema formal. Pero como indico, es una especie de salto mortal al vacío para un pequeño empresario, pasar de una cantidad mínima de cuota fija a pagar el 30% uniforme que pagan las grandes empresas. Lo lógico y un principio de equidad fiscal es que miles de pequeños empresarios, para ayudar a su formalización, se establezca una tasa menor como del 15%. Esa es una de las sugerencias que se formula. Otra, para alcanzar equidad en el sistema tributario, es lo que se llama pasar a un sistema de renta global, que no es una idea, incluso algunos dicen, algunos economistas, no, si estas son las recomendaciones técnicas internacionales. Esto fue propuesto por Gómez Sabaini y lo respaldamos varios técnicos. ¿Qué significa el sistema de renta global? Por ejemplo, que un pequeño ahorrante, para que lo entienda el público, que tiene unos 400, 500 dolaritos ahorrados, esta persona en los intereses que le pagan le deducen como retención definitiva el 10%. En un sistema de renta global, esta persona, al declarar su IR, como es tan baja su renta, no terminaría pagando absolutamente nada. Es totalmente inequitativo y no es mi opinión personal. Lo dice también el ICEFI y lo dicen todos los expertos internacionales. Y el sistema de renta global existe en los Estados Unidos, existe en Europa. El contribuyente incorpora en su renta gravable todos sus ingresos y se somete a la tasa progresiva. Eso es equidad. Pero sin embargo, el gobierno en la reforma del 2009 formalizó un sistema de renta cedular que va incluso contra la renta empresarial activa,
porque los dividendos 10%, los intereses 10%, o sea, la renta pasiva, y el empresario, las utilidades activas de la empresa, el 30%. Lo que se propone es pasar a un sistema de renta global. Ahora, estas propuestas que se presentaron hoy en este foro auspiciado por Funides, ¿existe la oportunidad o se produjo algún contacto con representantes del sector público, de la bancada, por ejemplo, mayoritaria en la Asamblea Nacional, del Partido de Gobierno, del Ministerio de Hacienda, de la gente que está tomando estas decisiones y que los que supuestamente van a negociar o con el COSEP y con el Fondo Monetario Internacional la futura reforma fiscal que se va a hacer en el país este año? Bueno, yo tengo entendido que FUNIDE invitó a personeros del gobierno e incluso los está invitando, pero creo que la tradición en esto de participar en estos temas es bastante reducida. Por otro lado, yo creo que una reforma tributaria, y no solo una reforma tributaria, una reforma del gasto público, Nicaragua necesita un pacto fiscal. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Un proceso de consenso nacional en el que participen todos los sectores, no solamente la cúpula del COSEP, sino que participen representantes de los pequeños y medianos empresarios, que participen los asalariados, que participen los sindicatos, esto por el lado de los ingresos. Y por el lado del gasto, por ejemplo, que participen representantes de alguna manera de organizaciones civiles que quieren que el gasto público se focalice, por ejemplo, a la educación primaria, técnica y vocacional, que es la que favorece a los más pobres. Una de las propuestas que se hace aquí es que se abra una discusión, un diálogo en torno a las asignaciones constitucionales del presupuesto que están destinadas para las universidades, para el Poder Judicial y para otros sectores. ¿Es viable eso políticamente? ¿Hay que dar ese paso? Se ha recomendado de hace rato que hay una asignación inequitativa entre lo que se asigna para educación primaria, técnica y vocacional, que es la que favorece a los más pobres, y lo que se asigna a educación terciaria. No se trata de una posición en contra de las universidades, más bien se trata incluso de defender los intereses de los estudiantes, porque las universidades públicas, por ejemplo, están preparando a miles de profesionales que luego no encuentran empleo en el sector económico. Más bien hay que rediseñar, reestructurar todo el sistema educativo de acuerdo a las necesidades del mercado. Eso por ejemplo, cuando aquí se habla en esta propuesta, que lo han formulado también otros sectores, que se asigne el 7% del presupuesto para educación, ¿esa propuesta es que eso quede establecido como una asignación constitucional o es una meta económica? Es un ambiente económico incluso de tipo internacional, que el 7% para el presupuesto, para la educación pública, y es fundamental, porque incluso otros colegas como Acevedo han insistido en el problema de aprovechar el bono demográfico. Aquí estamos preparando una generación para transmitir la pobreza a futuras generaciones si no se capacitan a los jóvenes de manera adecuada. Ahora, yo lo que sugiero es lo siguiente, porque tampoco vamos a meternos en el presupuesto de las universidades si no nos metemos en otros temas. Por ejemplo, sugiero una ley retributiva para todo el sector público. Eso es una ley salarial. Una ley salarial. Una ley que regule los salarios. Que regule los salarios, no solamente del Poder Ejecutivo, sino de todos los poderes del Estado, de los municipios y, en fin, de todo el sector público en general. El periódico decía ayer que el presidente del Consejo Supremo Electoral gana $12,000, dicen. Pues no sé, dice, es decir, dentro del mismo Estado, y hay estudios técnicos que te demuestran que la estructura retributiva dentro del Estado es inequitativa. Algunos ganan más de lo que deberían de ganar y otros ganan menos de lo que deberían de ganar. En ese sentido es fundamental, y esto lo recomendó incluso el Banco Mundial en el 2006, 2007, en otros estudios anteriores. Esto requiere un poco de voluntad política. No voy a hablar, por ejemplo, de los concejales de la alcaldía, pero ya se recetan su sueldo como que fueran empleados permanentes. En fin, los magistrados se recetan pensiones vitalicias posterior a su ejercicio de manera discrecional. Vos no podés discutir un tema de la finanza pública de manera aislada. Hay que discutir, por eso es que hablo de un pacto fiscal, poner todos los temas sobre la mesa y discutir lo que es un sistema adecuado en cuanto a los impuestos y un sistema adecuado en cuanto a la orientación del gasto público. ¿Quiénes son los actores participantes o deberían ser de ese pacto? Estás hablando de salario. Evidentemente los técnicos, profesionales, asalariados, empleados públicos tendrían que tener alguna suerte de representación. Por ejemplo, en el diseño de esa ley salarial están los sectores, el sector privado, que no es particularmente
un gremio, sino que tiene una envergadura mucho más amplia. Por el otro lado, tenés el sector educación, el sector salud, profesionales, técnicos. No puede convertirse esto en una especie de torre de Babel. ¿Cómo se ha hecho en países que logran hacer un pacto fiscal? Bueno, obviamente que tienen que haber representaciones de los diferentes grupos sin que se haga una torre de Babel, pero no, lo peor es hacer un acuerdo como el que ocurrió en la reforma del 2009, que se reunió pues, el presidente de la República con un grupo de altos empresarios y sacaron lo que se denominó la reformita. Los asalariados son parte interesada. Por ejemplo, la exención de 75.000 córdobas anuales es ridícula con el costo de la vida. Hay lugares como en El Salvador, por ejemplo, que está proponiendo elevarla a $500 mensuales. En ese sentido, yo creo que debe haber participación de los sindicatos, por ejemplo, representativos, tiene que haber representación de los empresarios, pero de los empresarios de manera general, no solamente la cúpula empresarial. Hay organizaciones de pequeños y medianos empresarios. Habría que establecer, obviamente, el procedimiento, quiénes participarían y llegar a un pacto fiscal. Guatemala tiene una experiencia interesante en eso, Chile tiene una experiencia interesante en eso, España tiene una experiencia interesante en eso. Es crear las condiciones para, a través de un consenso, llegar a un sistema retributivo y de gasto público que sea lo más conveniente para los intereses de la nación. Volviendo al inicio del concepto del presupuesto como un instrumento de desarrollo, ¿estamos hablando de un presupuesto multianual o algo que tendría que revisarse año con año? Vos hablas aquí de un presupuesto que pueda tener una incidencia y tener ciertas reservas para incidir en los ciclos económicos. Bueno, primero ya existe lo que se denomina el marco presupuestario de mediano plazo, que no solamente se publica el presupuesto general de la República anual, sino como un anexo del presupuesto va el marco presupuestario de mediano plazo, que incluye proyecciones para 3 años. Lo que existe en Nicaragua es un sistema presupuestario de deslizamientos anuales, lo que se proyecta en el marco presupuestario de mediano plazo. Yo también señalo algunas cosas que son importantes. Por ejemplo, la política fiscal ha sido procíclica y para no ser tan teórico voy a poner un ejemplo. En el 2009 hubo una recesión económica, la tasa de crecimiento del PIB fue negativa, menos 1.5%. Una política anticíclica hubiera sido aumentar el gasto público y disminuir los impuestos. Se hizo lo contrario, se hizo una reforma fiscal recaudatoria y se comprimió el gasto público, versus lo que se hizo, por ejemplo, en los Estados Unidos con la recesión, que se aumentó el gasto público, política expansiva. Aquí en Nicaragua yo he señalado que lamentablemente expandir el gasto público, pues, o tirar dinero a la circulación en medio de una recesión, en una pequeña economía altamente abierta, muchos de esos cordos van a comprar dólares y ensanchar la brecha externa. Hay instituciones internacionales como la CEPAL e incluso estudios que se han hecho que dicen necesitamos un fondo de estabilización fiscal. ¿En qué consiste eso? Ahorrar en la época de las vacas más o menos regularmente gordas, pues, porque no son tan gordas, para la época de las vacas flacas. Pero Nicaragua también tiene una deuda pública, 75% del PIB, que es muy elevada. La primera prioridad sería, primero, que por cierto ha aumentado del 2007 al 2011, la deuda pública total aumentó un 13%. Entonces necesita primero disminuir la deuda pública. En ese sentido, luego tener una política fiscal que no es posible que sea anticíclica, pero al menos que no sea procíclica, como ocurrió en el 2009. Y es importante esto para que incluso la economía pueda funcionar de una manera un poco más adecuada. Ahora, no es que el presupuesto en sí es el principal instrumento para el desarrollo. La gente estará preguntando, ¿y qué tiene que ver esto con mi vida cotidiana? ¿Qué tiene que ver esto con el costo de la vida? ¿Qué tiene que ver esto con el crecimiento? ¿Qué tiene que ver esto con el discurso triunfalista que se escucha en el país, en algunos sectores empresariales, en el gobierno, que dice Nicaragua trajo 960 millones de dólares en inversión extranjera directa? Esto es un récord por una parte, y por el otro lado las exportaciones, se dice, el año pasado también alcanzaron una cifra récord. Bueno, esto tiene que ver se juega con el santo pero no con la limosna. El presupuesto es la plata. El ciudadano que nos está viendo cuando se va a tomar una Pepsi-Cola está pagando impuestos indirectos. Y está demostrado que el sistema tributario es regresivo en el sentido que los pobres, los de menores recursos, en proporción a su ingreso, pagan mayores impuestos que los de mayores ingresos.
En ese sentido tiene que ver, por ejemplo, algunos hablan, te voy a decir un ejemplo, eliminar las exoneraciones a la canasta básica. Varios economistas hemos coincidido que no, que mientras no se eliminen primero los tratamientos fiscales especiales, eso no debe tocarse. Al menos que vos llegue a establecer un programa como el Bolsa de Familia que existe en Brasil, que se hacen transferencias focalizadas de dinero a familias de pocos recursos. Mientras no existan esos programas, deben de mantenerse las exoneraciones que afectan a los más pobres. La pequeña y microempresa, por ejemplo, el que está sometido a cuota fija, ¿qué es lo que abunda, para decirlo en la práctica? Un sistema a ese, voy a decirlo hasta de mordida, para que no lo pasen al sistema formal y lo mantengan en el sistema de cuota fija. Lo que hay que establecer es, como señalo, una tasa menor del 15%, y aquí hay miles de pequeños y medianos empresarios. Incluso, ¿qué tiene que ver con la gente? Tiene que ver con el ciudadano, de que, por ejemplo, en las universidades hay que cambiar cómo funcionan las universidades. Hay que crear un sistema de beca para los pobres para que accedan a la educación. Pero ya el Consejo Nacional de Universidades se ha vuelto un grupo de interés que ni siquiera nos presenta un estudio de la rentabilidad económica y social de los millones de Córdoba que se le asignan. Esto tiene que ver con la ciudadanía, tiene que ver con la plata y tiene que ver con el futuro de Nicaragua. Estás hablando de demasiados temas que quedan sobre la mesa, da la impresión que están dispersos, pero evidentemente hay un hilo conductor y tiene que ver con el presupuesto. Ayer hablamos a fondo sobre el tema de la evasión fiscal y algunas propuestas que formuló también Julio Francisco Báez. Yo te voy a hacer a vos la misma invitación que le hice ahí a él, y es pedirle a los televidentes, a los lectores, que podamos organizar un diálogo después de la Semana Santa, ya que este diálogo no sabemos si se va a poder hacer, y cómo por lo menos hacer el diálogo entre los que están queriendo hacer propuestas y la gente que esté interesada en estos temas. Vamos a recabar preguntas, vamos a poner temas y que ustedes estén dispuestos y disponibles para responderla a través de la plataforma de confidencial.com.ni. Con mucho gusto, y te señalo que hay propuestas muy específicas y concretas. Aunque el tema es amplio. Vamos a hablar de salarios para el sector público, vamos a hablar de impuestos para las MIPYME, vamos a hablar de exoneraciones, vamos a hablar de reforma de la seguridad social, vamos a hablar de transparencia del presupuesto, y hay muchos otros temas. Estamos a la orden, y yo creo que son los temas fundamentales de interés de la ciudadanía, y muy positivo que esté promoviendo este tipo de análisis y debate, que al menos se haga dentro de la ciudadanía, pues, si es que no es posible trasladarlo a los ámbitos de decisión. Gracias, José Luis. Y por lo menos los diputados, los que dicen que representan a la ciudadanía, a la oposición, y los diputados sandinistas también, algunos de los cuales se precian de tener una vinculación con la población, pues deberían de dar un paso elemental de rendición de cuentas, incorporando estos temas en sus discusiones dentro y fuera de la Asamblea Nacional. Ya tengo un pequeño último comentario. El que tenga interés en ver el estudio lo puede consultar en la página web de FUNIDE, www.funide.com. Ahí está el estudio accesible en versión internet, y con mucho gusto, pues, esto facilitaría el debate y la discusión del tema. Gracias al doctor José Luis Medal, gracias a ustedes por acogernos en sus hogares. Regresamos mañana con otra edición de Esta Noche. Estará con ustedes Juan Carlos Ampié, aquí en Canal 12, siempre a las 8 de la noche. Hasta entonces. Muchas gracias.